Entonces tenemos nosotros que esta es nuestra clase de ejercicio de rectas y planos del viernes 4 de septiembre. Y ahí están los ejercicios nombrados desde el 22 hasta el 28, que es lo que vamos a ver ahora. Dice el ejercicio 22, determinar la ecuación del plano que pasa por los puntos A, B y C. Y estoy colocando que es un ejemplo similar al que hemos visto en clase. Hemos hecho en clase exactamente eso. Entonces no vamos a estar haciendo nuevamente. Tienen condiciones de hacerlo sin ningún problema. El ejercicio 23 dice hallar la ecuación del plano que pasa por un punto y cuyo vector normal es este. Justamente para encontrar la ecuación de un plano yo necesito un punto y necesito un vector perpendicular al plano. Con esos dos datos hemos visto teóricamente cómo se encuentra la ecuación de ese plano. O sea que eso hemos hecho en clases y hemos visto que justamente en función de esa definición es que nosotros sabemos que para encontrar la ecuación de un plano necesitamos un punto y un vector normal a ese plano. ¿Cómo se determina? Ya sabemos. No vamos a hacer nuevamente todo eso. El ejercicio 24 dice hallar la ecuación del plano que pasa por este punto y es paralelo a estos dos vectores. Eso es un poquito diferente a lo que ya hemos visto. Dice, para encontrar la ecuación de un plano son necesarios, y acá no es que son, aquí está mal su redacción, vamos a cambiar. Para encontrar la ecuación de un plano son necesarios un punto que pertenece al plano y un vector perpendicular al plano. Eso sabemos por teoría. En el ejemplo que tenemos, el punto es el punto P sub 0, que conocemos. Y el vector perpendicular a este plano va a ser justamente el producto vectorial de U por B. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dice bien claro que el plano que voy a encontrar va a ser paralelo a estos dos vectores. Esos dos vectores están en un plano y si yo quiero encontrar un plano que sea paralelo a esos vectores, va a ser un plano que contiene esos vectores. Si contiene esos vectores, el producto vectorial me va a dar este vector. ¿Y este vector qué es? Perpendicular a U y perpendicular a B. Pero como U y B están en el plano, automáticamente este es el vector que estoy buscando para poder aplicar lo mismo que hemos aplicado en el ejercicio 23. El vector n perpendicular al plano va a ser el producto vectorial de U por B. Lo calculo, ya tengo el punto y resolvemos exactamente igual que el ejercicio 23. Entonces vamos al siguiente ejemplo que dice el ejercicio 24. Por favor, que sería determinar la ecuación de la recta que está en la intersección de estos dos planos. O sea, en primer lugar, pensemos siempre de la siguiente manera. Yo tengo dos planos. Cuando yo tengo dos planos en un espacio tridimensional, ¿qué puede ocurrir con esos dos planos? Que se corten y que me dé una recta de intersección entre los dos planos, una posibilidad. La otra posibilidad sería que los planos sean coincidentes. Y la otra posibilidad es que los planos sean paralelos. Cuando yo resuelvo un sistema, y nosotros en este caso, si estamos queriendo encontrar la intersección de esos dos planos, voy a formar un sistema con esas dos ecuaciones, con las dos ecuaciones de los dos planos. Si el sistema tiene solución única, significa que la intersección es un punto, cosa que es difícil que ocurra con dos planos. Nunca vamos a tener un punto solamente de intersección. Si el sistema tiene infinitas soluciones, la intersección será una recta. Y si no tiene solución, los planos van a ser paralelos. Acá si tiene infinitas soluciones con una variable libre, tenemos que la intersección sería una recta. Si fueran dos variables libres, sería que los dos planos son coincidentes, cosa que difícilmente va a ocurrir, digamos, en este caso. ¿Qué tenemos? La ecuación del plano pi sub 1, la ecuación del plano pi sub 2. He colocado primero esta ecuación y luego esta ecuación y he formado un sistema. Pasando este término al segundo miembro, este al segundo miembro, tenemos el sistema formado por esas dos ecuaciones que debo resolver. Si nosotros resolvemos este sistema, nos da que n es mayor que r, o sea, tenemos infinitas soluciones con una variable libre.
En este caso la variable libre z, yo he llegado hasta la escalón reducida, la variable libre z, y la solución sería x igual a menos 11 séptimos más 23 séptimos de z. Luego que tenemos, y va a ser igual a menos 12 séptimos menos un séptimo de z. Y z es la variable libre que pertenece a los de A. Ahí tenemos la ecuación de la recta de intersección entre esos dos planos. Pero generalmente nosotros no representamos las ecuaciones de una recta de esa manera. Representamos en función de un parámetro. Entonces lo más sencillo en este caso sería decir que z es el parámetro. Que z sea igual a t con t que pertenece a los reales. Entonces x va a ser igual a ¿qué? Menos 11 séptimos más 23 séptimos de t. Y y va a ser igual a menos 12 séptimos menos un séptimo de t. En lugar de colocar z, estoy colocando t simplemente, para visualizar mejor que esta es la ecuación de la recta de intersección. Esas ecuaciones son las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta de intersección. Que si yo escribo su ecuación vectorial sería esta: x igual a p sub 0 más p por 1, donde ¿qué es p sub 0? Este punto, menos 11 séptimos, menos 12 séptimos y 0, porque aquí no tenemos el término independiente. ¿Y qué es este vector? 23 séptimos menos 1 séptimo y 1, es el vector direccional de esa recta de intersección. O sea, este es el vector direccional de la recta de intersección. Quisiera ahora que hagamos la siguiente observación. O sea, ahí está resuelto el ejercicio. Ya tenemos las ecuaciones de la intersección entre esos dos planos. Fíjense como observación la siguiente. Tal vez esto ustedes pueden, donde están justamente sentados, verlo más fácil de la siguiente manera. Imagínense que están en su escritorio, al frente tienen una pared. Y al lado derecho o izquierdo, dependiendo cómo sea, tienen otra pared. Entonces, si nosotros nos imaginamos de la pared que tengo al frente un vector perpendicular a esa pared y coloco una regla, y de la pared que tengo a mi lado, a mi brazo derecho o izquierdo, coloco un vector perpendicular a ese plano, a esa pared, yo voy a tener dos vectores y el producto vectorial de esos dos vectores, ¿qué me va a dar? Me va a dar un vector que va a ser paralelo a la intersección de los dos planos. Ustedes van a la intersección de esas dos paredes, les da una recta. Y el producto vectorial de los dos vectores perpendiculares a ambas paredes va a ser justamente un vector cuya dirección es la intersección de esa recta. Eso he querido representar acá. ¿Qué tenemos? Pi sub 1, tenemos n1. O sea, si yo conozco la ecuación de un plano, conozco la ecuación perpendicular a ese plano. Y si conozco pi sub 2, conozco el vector perpendicular a ese plano. Y si yo hago el producto vectorial de esos dos vectores, me va a dar este vector que es paralelo a esta intersección. Este es el vector direccional de esta recta, de la recta L, que es la intersección de esos dos planos. Entonces, si yo analizo de esa manera, lo que voy a encontrar al hacer el producto vectorial de esos dos vectores N1 y N2 va a ser un vector que va a ser este o un múltiplo de este. No necesariamente igualito, sino un múltiplo de este. Pero sabemos que si es un múltiplo, es solamente más grande o más chico, pero es un vector con esa dirección. Entonces, si nosotros determinamos cuánto vale N1 y cuánto vale N2, del plano pi sub 1 tenemos que N1 van a ser los coeficientes de la variable. 1, 2, menos 3. Ahí tenemos el N. Del plano pi sub 2 los coeficientes de la variable. Menos 2, 3 y 1. Menos 2, 3 y 7, perdón. Y si hago el producto vectorial de esos dos vectores, N1 por N2, ¿qué me da? Me da este vector. Y si ustedes analizan con relación al vector que habíamos encontrado en la intersección, este vector es múltiplo de este. Multipliquen este por 7 y ¿qué me da? Este. O sea que la observación que estamos haciendo, que es muy útil y muy importante, es válida. Si yo quiero encontrar un vector paralelo a la intersección de dos planos, ¿qué hago? Determino los vectores perpendiculares a los planos y hago su producto vectorial. Ese vector que encuentro al hacer eso va a ser un vector que es paralelo a la intersección de los dos planos. Y en algunos ejercicios yo necesito ese vector para encontrar algún ejercicio que me den en función de eso. Podemos
puede ocurrir. Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio número 25. Vamos a la siguiente y vamos a ver el ejercicio número 26. Dice, encontrar el punto de intersección entre una recta y un plano. Y acá tenemos algunas consideraciones teóricas. Se analiza el sistema formado por las ecuaciones de la recta y el plano. Si el sistema tiene solución única, la recta y el plano se cortan en un punto. Fácil de imaginar. Si el sistema tiene infinitas soluciones, la recta está sobre el plano. Y si el sistema no tiene solución, la recta y el plano son paralelos. Ahí están los tres casos de la solución de un sistema, y en este caso estamos viendo geométricamente qué ocurre con cada una de esas soluciones. En nuestro caso, yo tengo las ecuaciones de la recta dadas por esta de acá, y estas son las ecuaciones del plano. Nosotros podemos resolver el problema de dos maneras. La primera solución, trabajando con un sistema en función de x, y, z. Si ustedes se fijan, acá yo tengo x, y, z como variables y t como un parámetro. Entonces yo tendría cuatro incógnitas, x, y, z y t. Entonces voy a escoger, si yo hago y digo voy a trabajar con las incógnitas x, y, z, ¿qué debo hacer de estas ecuaciones? Eliminar t. Entonces si hemos escogido que vamos a trabajar con x, y, z, debemos eliminar t de las ecuaciones de la red. ¿Cómo se elimina ese parámetro t? Ya hemos visto. Despejo t, que va a ser x menos 4 sobre 5. Despejo t, que va a ser y más 2. Y despejo t, que va a ser z menos 4 sobre menos 1. ¿Y qué hacemos después? Igualamos estas segundas componentes y desaparece t. De esa manera hemos eliminado ese parámetro. Tengo estas ecuaciones que son las ecuaciones cartesianas de la recta. Y si yo igualo el primer término con el segundo, voy a encontrar un plano pi sub 1. Y si igualo el tercer término con cualquiera de estos dos, con el primero o con el segundo, con el que quieran escoger, van a encontrar un plano pi sub 2. ¿Dónde está la recta? En la intersección de estos dos planos. Eso hemos visto en teoría. O sea que si yo quiero encontrar la intersección de dos planos, la recta en cuya intersección se encuentra ese plano sería este. Pi1 y Pi2 son los dos planos en cuya intersección se encuentra esta recta que nosotros hemos definido de esta manera. Esa misma recta es la intersección de estos dos planos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como ya tengo la ecuación de Pi1, Pi2 y está en función de x y y, unimos con las ecuaciones del plano, que son estas, y formamos un sistema. La primera ecuación x menos 5y igual a 14, la segunda y más z igual a 2, y la ecuación del plano, que es esta. Simplemente he pasado el menos 9 al segundo menos. Resuelvo este sistema y al resolver ese sistema, ¿qué voy a encontrar? X, y, z, que es el punto de intersección entre la recta y el plano. Esa es la forma de trabajar con las variables x, y, z. En cambio, yo puedo tener una forma más sencilla en este caso de trabajar y resolver este problema. Y esa segunda solución es trabajando en función del parámetro t. De las ecuaciones de la recta, en lugar de despejar t, yo despejo x. X va a ser igual a 5t menos 4. Y va a ser igual a t menos 2. Y z va a ser igual a menos t más 4. Nosotros sabemos que x, y, z, si estoy queriendo encontrar la intersección de la recta y el plano, yo puedo reemplazar x, y, z en la ecuación del plano. Estuvimos en la ecuación del plano, ¿y qué tengo ahora? Tengo una ecuación donde únicamente mi incógnita es t, el parámetro. Resolvemos cuánto vale t y luego sustituimos ese valor que hemos encontrado para t en estas ecuaciones. Y con eso, ¿qué voy a encontrar? Cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z, que son las coordenadas del punto de intersección. Si hemos hecho correctamente, vamos a encontrar los mismos valores que encontramos acá. Porque es simplemente una segunda solución del mismo problema. Solo que estamos viendo que en este caso es más fácil trabajar con el parámetro. Inclusive solamente tengo una incógnita en esa ecuación que puedo resolver fácilmente sabiendo cuánto vale t. Reemplazo aquí y calculamos cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z, que es el punto de intersección entre esa recta y ese plano. Dudas, preguntas que tengan sobre ese ejercicio, el número 26.
Vamos al número Cualquiera, 27. ¿Sí? El número cualquiera de 27. las dos formas igual sirve. ¿Perdón? En el examen cualquiera de las dos sirve. Claro, cualquier solución. Yo puedo trabajar con el parámetro t o puedo trabajar con x y z indistintamente. La respuesta va a ser la misma. Porque ¿qué estoy encontrando? El punto de intersección de una recta con un plano. ¿Cómo determino? Ya sea por esta primera solución o por la segunda, sin ningún problema, vale cualquiera de las dos. Tenemos en el ejercicio 27, dice, determinar la ecuación del plano que pasa por este punto y es paralelo a este plano. Nosotros tenemos un plano pi sub 1, esta es su ecuación, y si tengo ese plano, yo sé que un vector perpendicular a ese plano sería n1, y van a ser las componentes 5 menos 2 y 1. Ese vector es perpendicular a pi sub 1. El plano pi sub 2 que yo quiero encontrar tiene que pasar por ese punto, conozco el punto. ¿Y cuál sería para ese plano que va a ser paralelo a pi sub 1, cuál sería su vector normal? El propio vector normal de n1. ¿Por qué? Acá nosotros en el gráfico podemos visualizar. Si este es pi sub 1 y estoy queriendo encontrar pi sub 2 paralelo a ese, este vector que es perpendicular a pi sub 1 también es perpendicular a pi sub 2. O sea que yo he tenido que, primero, el punto me lo han dado. Simplemente determinar el vector perpendicular a pi sub 2, que va a ser el mismo vector perpendicular de pi. Entonces ya tengo el punto y tengo el vector perpendicular al plano. Con esto aplicamos el ejercicio número 23 y resolvemos el problema. Entonces lo único que hemos tenido que hacer es encontrar cuál va a ser el vector perpendicular a pi 2. Y que en este caso, como los planos son paralelos, ese vector va a ser el propio vector perpendicular de pi 1. Tenemos un ejercicio más, que es el número 28. Tal vez es el más larguito. Y dice acá, determinar la distancia entre la recta L1 y L2. Hay un proceso simplificado que no quiero que me estén aplicando porque no saben ni de dónde sale la fórmula. Si me hacen la deducción de la fórmula, perfecto. Pero si no hemos hecho la deducción de la fórmula, normal puedo utilizar. En este caso estamos haciendo otro análisis para encontrar la distancia entre esta recta L1 y esta recta L2. ¿Cómo encontramos las distancias entre esas dos rectas? Fíjense, primero teóricamente. Yo tengo la recta L1 y tengo la recta L2. La recta L1 no me la han dado, pero la puedo determinar, porque pasa por P sub 0 y es paralela a U. Entonces la recta L1 va a tener esta ecuación. Y la recta L2 me la han dado. Ahí la tenemos. Nosotros sabemos que la recta L1, si escribo de esta manera, o escribo de esta manera, sabemos que estas son sus ecuaciones. La ecuación de la recta L1, el punto P sub 0, T y el vector direccional. La recta L2, el punto P sub 0 o Q sub 0, S y el vector direccional. Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar un plano pi sub 1, que contiene a la recta L1 y que es paralelo a la recta L2. Para que eso ocurra, para que yo tenga un plano que contiene a L1 y que sea paralelo a L2, ¿qué va a tener que ocurrir? Que ese plano contiene a toda la ecuación de L1 y contiene el vector direccional de L2. De esa manera estoy garantizando que es un plano que contiene a L1 y es paralelo a L2. Entonces el plano que estoy buscando contiene a L1 y es paralelo a L2. ¿Cuál sería su ecuación? Aquí está toda la ecuación de L1 y más el vector direccional de L2. Con todo eso tengo esa ecuación, que es la ecuación del plano pi sub 1. Nosotros tenemos una fórmula para encontrar la distancia de un punto a un plano. Solo que para hacer eso, yo necesito que la ecuación del plano esté dada por su ecuación general. Entonces nosotros tenemos una fórmula para encontrar la distancia de un punto a un plano, cuya ecuación general se conoce. Entonces yo tengo el punto y quiero encontrar la distancia de ese punto a este plano cuya ecuación general conocemos. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. Reemplazamos en las ecuaciones, en la ecuación general del plano, las componentes del punto.
En valor absoluto, esto sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado va a ser la distancia de ese punto a ese plano. Dice acá, tomamos un punto de L2. De L2 yo puedo tomar un punto cualquiera. Y para tomar un punto en L2, ¿qué debo hacer? Debo darle a ese un valor cualquiera. Nosotros le damos un valor a ese cualquiera. Puede ser 0, puede ser 1, menos 5, 4, menos 3, lo que quiera. Y con eso calculamos cuánto valen las componentes de ese punto. Ese punto va a ser mi punto que es un 0, porque es un punto que está sobre esta recta. Y una vez que hemos calculado ese punto, calculamos la distancia de ese punto al plano. ¿Cómo? Utilizando la fórmula que hemos visto más abajo. Pero como sabemos que esta recta L2 es paralela a este plano, y el plano contiene a L1, la distancia de L2 a ese plano, ¿qué va a ser? La distancia entre las dos rectas. ¿Por qué? Porque L2 es paralela al plano, el plano contiene a la recta L1, y si yo encuentro la distancia de L2 al plano, automáticamente he encontrado la distancia de L1 a L2. Y eso es lo que tienen que hacer. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos? La única dificultad es que nosotros tenemos que la ecuación del plano pi sub 1 está dada de esta forma. Voy a colocar ahí, tal vez sería bueno, para visualizar esa ecuación, voy a encuadrarla. Fíjense, ese plano que nosotros conocemos que contiene a L1 y es paralelo a L2, no está dada, no tenemos la ecuación general. Y para llegar a la ecuación general, ¿qué tendríamos que hacer? Eliminar T y eliminar S. Debo eliminar dos parámetros. Eliminando esos dos parámetros en forma consecutiva, es fácil de hacer, llegamos ¿a qué? A la ecuación general de ese plano. Entonces, la única dificultad es de esta ecuación que está dado como conjunto, debo encontrar la ecuación general del plano. Entonces, partiendo de 1, se debe obtener la ecuación general del plano, eliminando los dos parámetros t y s. Una vez que obtenemos eso y ya tenemos esta ecuación, automáticamente tomamos un punto de la recta L2. Y para tomar un punto de L2, en esa ecuación le damos a S un valor cualquiera. Y más sencillo sería darle 0. Si le doy 0, tendríamos nosotros el punto. Y encuentro la distancia de este punto a este plano cuya ecuación general hemos obtenido de esta manera. Y una vez que encontremos esa distancia, la distancia de ese punto al plano pi sub 1 va a ser la distancia entre las dos rectas. Y voy a colocar. Esta distancia será la distancia entre las dos rectas. Esta distancia será la distancia entre las dos rectas. L1 y L2. Y ahí termina. Entonces completen el ejercicio, por favor. Vean cómo eliminan esos parámetros T y S
de esa ecuación que tenemos que está dada del plano pi sub 1. Luego encuentran un punto y cualquiera sea el punto, si a ese le dan el valor de 0 y encuentran la distancia de ese punto al plano, van a encontrar la misma distancia que si ustedes le dan a ese cualquier otro valor, que no va a variar. No se olviden que estamos encontrando la distancia de un punto de la recta L2 y la recta L2 es paralela al plano. Entonces no me interesa cuál sea el punto. Cualquiera de esos, si está aquí el punto, la distancia va a ser la misma. Si está aquí el punto, la distancia va a ser la misma. Si está aquí el punto, la distancia va a ser la misma. Y esa distancia que estamos encontrando, ¿qué viene a ser la distancia entre L1 y L2? ¿Por qué? Porque L1 está en el plano, contenida en el plano. Y el plano es paralelo a L2. Trabajen con esos datos. La única dificultad, repito, es esa que tienen que hacer. Y con eso tienen todos los ejercicios de la geometría vectorial.